reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. There broke out a severe Aquel día persecution, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. and all were scattered Todos, throughout the country. menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres Devout men buried piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Now those who had been Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Felipe dejó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, when they heard it, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. there was a great joy La ciudad in that city. se llenó de alegría. Verbum Domini. Let all the earth cry out to God. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Shout joyfully to Aclamen al Señor, tierra entera. sing praise to Toquen en honor de su nombre. proclaim Canten himnos a su gloria. say to God. Digan a Dios qué temibles son tus obras. Aclamen al Señor, tierra entera. Let all the earth Que se worship postre you, ante sing ti la praise tierra to you. entera. Sing praise Que to you. toquen en tu honor. Come and see Que the toquen works para of tu God, nombre. His tremendous deeds. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor, tierra entera. He has changed the sea Transformó el mar en tierra firme. river they A passed pie atravesaron el on. río. Therefore, let us rejoice Alegrémonos con Dios, rules que by con his su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor, tierra entera. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Everyone who believes in the Son has Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, I shall raise him y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ionem. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, whoever comes yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. told you that Pero como se lo he dicho, han visto y no creen. everything that the Father Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, I will not y el reject, que venga a mí no lo echaré fuera. because I came Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. and this is the will Esta es la voluntad del que me ha enviado, that I should not, que no pierda nada de lo que me dio, but that I should. sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, Everyone who que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, and I shall y yo lo resucitaré en el último día. Verbum Domini.
We continue our daily scripture Continuamos nuestras lecturas diarias de las Escrituras en este tiempo de Pascua de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio según San Juan. Pero hermanos, como el padre Mark indicó, también nos hemos enterado que el obispo emérito David Foley, quien fue el tercer obispo de la diócesis de Birmingham, Alabama, falleció anoche. Bishop Foley El obispo Foley fue ordenado sacerdote en mayo de 1956 y nombrado por el Papa Juan Pablo como obispo auxiliar de la diócesis de Richmond, en Virginia, en mayo de 1986, donde sirvió hasta que el Papa Juan Pablo lo nombró como el tercer obispo de Birmingham, Alabama, en marzo de 1994, y se retiró en mayo del 2005. Bishop Foley was El obispo Foley well known at EWTN. era muy bien conocido en EWTN, sirvió en la Junta de Gobernadores, tenía un programa titulado Pilares de la Fe. Era muy querido por muchos en toda la diócesis. And so we pray for Bishop Así que oramos para que el obispo Foley entre rápidamente al reino de los cielos. Al orar, concédele descanso eterno, Señor, y permite que tu luz brille sobre él perpetuamente y acompañe todas las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios, y que en paz descanse. Amén. The reading from Acts Hermanos, la lectura de los Hechos comenzó esta semana con la persecución y el martirio del diácono Esteban. readings continue Nuestras lecturas continúan con la persecución de la especially naciente comunidad cristiana, en especial de parte de un individuo de nombre Saulo, quien aún no to Christ. tendría su conversión a Cristo y convertirse en el apóstol Pablo todavía. También escuchamos de Felipe, el diácono, que va con el poder del Espíritu a Samaria, llevado ahí quizás por la persecución. La voluntad de Dios obrando de manera muy milagrosa para anunciar la palabra, para aumentar el rebaño de la naciente comunidad cristiana. Va a Samaria, al norte de Jerusalén, y proclama a Cristo y obra milagros, Great joy. crea gran alegría, eleva espíritus a Dios, y como nuestro salmo responsorial dice, del Salmo 66, Shout joyfully to God, all the earth. dice: aclamen al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre. And so, Así pues, the church la iglesia primitiva continúa aumentando a pesar de actually by persecución severa, especialmente de parte de Saulo, quien estaba totalmente dedicado, muy bien educado, pero dedicado al templo y a la ley judía como en la única vía a la salvación. Estaba muy consciente que el movimiento cristiano era diferente, muy diferente, y que era una divergencia del judaísmo. the events Los eventos in Acts registrados en los Hechos after the death. obviamente son después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Well, the Gospel of St. John, El Evangelio según San Juan, en especial esta semana, es del capítulo 6 y es durante el ministerio terrenal de Cristo. Gospel emphasizes Y el Evangelio enfatiza que we have a concept, tenemos un concepto llamado pan, the staple of life. esencia de la vida. Es prevalente en el mundo entero, prácticamente toda cultura, toda región geográfica. Once prayed to Pues, God, you break como el salmista oró a Dios en cierto momento, tú trajiste pan del cielo, alimento para fortalecernos. St. John's Gospel El Evangelio según San Juan of the wondrous cuenta muchas de las maravillas que Jesús hizo, las señales para convertir los corazones de la gente, de la presencia poderosa de Dios en sus vidas, la multiplicación de las 5 panes para alimentar a la muchedumbre de miles fue una señal, un milagro, una vía para que Jesús dé sus enseñanzas acerca del pan de la vida, que nos comunica en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Sin embargo, la gente cae, no comprende el significado de este signo milagroso. El hambre de sus cuerpos queda saciado, pero sus corazones permanecen vacíos, carentes de conciencia que Jesús es la revelación plena de Dios y fuente de salvación eterna. Que Jesús
fue el pan de vida mandado por Dios. Estaban enfocados en la satisfacción de sus vidas temporales, mientras que Jesús les ofrecía, como nos ofrece a todos, su misma persona como alimento para la vida verdadera, la relación con Dios vivo, quien nos creó por amor y para amarlo. Obviamente no hemos de juzgar severamente a nuestros hermanos de aquella época temprana, mientras que nuestra fe nos enseña que nuestro hambre por el pan de vida eterna se sacia en la consagración de la Eucaristía con el pan y vino cuando se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Hay muchos quienes, mientras que profesan estar alineados con la fe, a veces dudan o no creen lo que nuestro catecismo enuncia, que la Eucaristía es la fuente y cima de nuestra vida cristiana. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el cuerpo y sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto la Iglesia entera, verdaderamente y realmente y sustancialmente están contenidos. Esta es la doctrina clave y fundamental de la fe. La enseñanza que nos aparta a los católicos de los demás cristianos, sin embargo, dentro de nuestra fe, ciertos estudios han mostrado que hay un porcentaje muy grande de católicos que o no entienden esa doctrina básica o no la creen. La pregunta que hemos de meditar es: ¿dónde está nuestra prioridad? ¿En buscar la realización de la existencia física o anhelamos la vida verdadera que Jesús nos ofrece? Él es el pan que nos alimenta en esta vida y sopla sobre nosotros la posibilidad de la vida eterna, que empieza aquí y ahora, en preparación, no después de que fallezcamos ni dejemos nuestros cuerpos terrenales. Nuestras acciones, nuestra conducta han de demostrar si verdaderamente nos damos cuenta que el alimento que nos da Cristo es la verdad, o permitiremos que se desperdicie. Jesús se ofrece a sí mismo como alimento espiritual que produce al Dios de vida dentro de nosotros. Mediante Él tenemos amistad con Dios vivo y mediante Él tenemos la esperanza de la resurrección. Jesús no rechaza a nadie que vaya donde Él con fe. Ninguna de las almas encomendadas a Él por Dios se alejan. Cada uno de nosotros es precioso. Él no rechaza a nadie. Y en unos breves momentos acudiremos a la Santa Mesa del Cordero, donde Él se convertirá en el invitado de nuestras almas. Reflexionemos, pues, hermanos, al recibir la Sagrada Comunión, para unir nuestra voluntad con la de Él, para compartir esta comida, este pan de vida, en memoria del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, para que tengamos la salvación eterna. Y al hacerlo, y en preparación para ese momento que vendrá en pocos momentos, hay una oración de comunión, quizás conocida muy comúnmente, que ayuda a enfocar los muchos dones que recibimos de Cristo mediante la Eucaristía. La oración dice: ven, Santo Salvador, y alimenta nuestras almas con el alimento del cielo, que contiene toda dulzura y todo deleite. Ven, pan de los ángeles, sacia el hambre de nuestras almas. Ven, horno encendido de la caridad, enciende en nuestros corazones la llama del amor divino. Ven, luz del mundo, ilumina la oscuridad de nuestras mentes. Ven, Rey de Reyes, haznos obedientes a tu santa voluntad. Ven, amantísimo Salvador, y vuélvenos mansos y humildes. Ven, amigo de los enfermos, sana las enfermedades de nuestros cuerpos y las debilidades de nuestras almas. Ven, buen pastor, Dios nuestro, todo nuestro,
y llévanos a tu lado. Y Santísima Madre de Dios, prepara nuestros corazones para recibir a nuestro Salvador.